Bueno, pues hablamos de Fosca y hablamos con Inma Pelegrín. Inma, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, vaya alegría, imagino, que te llevaste cuando este libro recibió el premio Lumens, no solo por el libro, sino por ese reconocimiento que se lleva el trabajo que te ha llevado a hacer este libro, que ahora nos vas a dar más detalles, pero que imagino que ha sido también todo un proceso, ¿no? Sí, bueno, ha sido un proceso largo, ¿no? Escribir una novela es una aventura bastante más intensa y extensa que un poemario. Entonces hay que buscar mucha información, hay que corregir mucho, no es tanto el tiempo que se tarda en escribir, pero quizás más lo que se tarda en pensarla, ¿no? Entonces pues sí, ha sido un proceso largo y la noticia fue pues fabulosa, una alegría inmensa. Sobre todo por el hecho de poder publicar en esta editorial y contar con el respaldo, con la proyección del premio. Entonces, pues muy feliz. Tú venías de poesía, donde incluso habías tenido éxito, tenías hasta 5 premios en poesía, y de repente decides lanzarte a la novela. Sí, fue consecuencia de la historia. Realmente no sé si nosotros buscamos la historia o son las historias las que nos buscan a nosotros. Entonces yo quería contar esta que aparece en Fosca, que habla de un chico que se llama Gabriel, de su perro Asombra, y yo quería contar esta historia y no podía hacerlo a través de poemas, así que me tuve que pasar a la prosa. Al principio no sabía cómo hacerlo, hasta que he estado durante 3 años, este es el cuarto, en un club que se llama Club Renacimiento, que es un taller de aprender a escribir, tanto poesía como prosa. Yo iba a lo de prosa porque no se me daba bien y allí pues me han enseñado las herramientas que necesito y bueno, esta es como dijéramos la consecución de esos cursos que he seguido allí. O sea que se puede decir que fue casi una historia más que buscada, pues que te buscó a ti entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues a través de casualidades, ¿no? De hace unos 30 años me vine a vivir a Lorca, me fui a vivir al campo de Lorca, a un lugar en la carretera de la Pulgara, de camino a la playa y para ir a ver a mis padres que viven en Águila paso por un sitio determinado que antes hemos comentado y tú también conoces, que está por allí en la carretera de Malvaloca. Entonces una serie de casualidades que yo me he fijado mucho siempre en el lenguaje y me encantan las palabras que han dicho mis abuelos y que he escuchado en mi casa y que no he escuchado fuera de Murcia o fuera de la Almería, Granada, Orihuela, lugares así muy concretos del sureste español. Así que, bueno, pues ha sido una consecución de hallazgos en mi vida que me han llevado a escribir esta historia. Sí, porque además ahora hablaremos de esta historia y de todo ese proceso, pero bueno, como decíamos en la introducción, premio Lumen para tu primera novela, imagino que también de alguna forma algo inesperado y bueno, como decíamos, todo un impulso, ¿no? Sí, un impulso muy importante, gracias a que es el premio Lumen, pues me han entrevistado. Tú me estás entrevistando y otros muchos me han entrevistado por toda España. Ha salido, pues no sé, en muchos programas de radio a nivel nacional, pues como el de Gemma Nierga, como el de Carles Francino, y las críticas están siendo muy, muy favorables, sorprendentemente favorables. Yo estoy muy, muy feliz de todo esto que me está pasando. Decíamos anteriormente, tienes 5 premios de poesía, escribes tu primera novela, de repente premiada. Alguien puede pensar que es algo muy sencillo, pero para ti ha sido todo un proceso, como decíamos anteriormente, y en el que, según hemos podido leer en otras entrevistas y en el propio libro incluso, a ti te ha llevado un proceso en el que llegaste a dudar mucho también, ¿no? Claro, y es que es muy complicado. Bueno, una vez que ha salido el libro, te han dado el premio, parece muy fácil, ¿no? Una vez, como decimos, a toro pasado, ¿no? Parece muy sencillo, pero había, no recuerdo, creo que eran 2000 y pico novelas en el concurso. 400, creo, me suena. Bueno, sí, es verdad, perdóname, me estoy equivocando. Unas 400, sí, unas 400, sí, perdón.
Es que estoy en los premios de poesía, en los últimos hace alrededor de 2000 y por eso me he confundido, perdón. Pues bueno, 400 novelas que seguro que había 400 protagonistas maravillosos y que la suerte te tiene que acompañar. Ya no es solo el hecho de que esté más o menos bien escrita, es que pues un jurado le da, he pertenecido a jurados y le da un premio un día a uno y otro día se lo daría a otro, ¿no? De ese mismo concurso. No es tan fácil, a veces por tu situación personal, porque es verano, porque es invierno, no sé, por mil cosas, porque habla de algo que te toca personalmente o que no te cae bien ese tema. Entonces es complicado, influye también la suerte. No sé si habías hecho alguna incursión antes en la novela y si esto te obliga a replantearte también tu próximo trabajo. Pues antes lo intenté, andaba escribiendo una historia, que de hecho esta casa, la de Huerto Ruano, salía en esa historia y bueno, ahí andaba, pero estaba todo el mundo de acuerdo que aquello era un desastre, por eso fue lo de ir a aprender a hacerlo, porque considero que el arte en general, cualquier arte, música, pintura, literatura, hay una parte que se aprende, que es de oficio, y hay otra parte que a lo mejor no puedes aprenderla nunca, que es pues, de inspiración o yo qué sé qué, de duende, como dicen por ahí, ¿no? O de alma. Entonces, esa parte técnica o de oficio, pues sí, a Dios gracias, se puede aprender y de hecho, la otra novela que yo llevaba años peleando con ella, esa descartada, y sí me gustaría poder volver a escribir otra. Nos metemos ya en la novela. Se ha destacado por parte del jurado y de otras críticas cómo el lenguaje de la novela forma también un cuerpo en sí mismo y se ha valorado mucho. Sí, bueno, es que hay una cosa que a mí me llama la atención y hasta incluso me incomoda, ¿no? Cuando los murcianos decimos, ¡ay, qué acento más simpático tienen los gallegos, qué melódico hablan, los catalanes, los andaluces, qué graciosos! Y cuando nos referimos a nosotros, nos decimos de nosotros mismos lo mal que hablamos. Es que hablamos muy mal. Pues no hablamos muy mal, hablamos con nuestro acento, con nuestras peculiaridades, con nuestra forma de hablar, con nuestras vocales abiertas en vez de un plural. Entonces no es ni mejor ni peor, es simplemente distinto, es nuestra seña de identidad y a mí me ha dado siempre mucha rabia ver que no valoramos lo nuestro, ¿no? Entonces yo quería que las palabras que utilizaba mi abuelo, las palabras que se usan actualmente todavía en el campo, que estuvieran registradas, que quedaran escritas porque se utilizan, porque se han utilizado, porque son nuestras y porque es nuestra manera de ser, ¿no? Entonces, pues me hace especialmente ilusión que hayan valorado ese lenguaje y que hayan tenido en cuenta que yo he puesto ahí esas palabras porque son las nuestras, porque son las que dicen cómo somos o quiénes somos. Una novela que quizás después de leerla contrasta un poco con la realidad que vivimos porque está ambientada en el mundo rural, pero habla también de esa parte humana que hemos olvidado, tanto en lo bueno como en la parte negativa, ¿no? Ese ser bruto, ¿no? que tiene también el ser humano, ¿no? Sí, yo no sé si la hemos olvidado. Yo creo que, hombre, hay a lo mejor determinadas conductas que actualmente son un delito y antes era una cosa relativamente común y frecuente y que está bien que ahora sean un delito, ¿no? Hay cosas que hemos evolucionado y con respecto a eso me parece que está bien que haya sido así y que a lo mejor pues todavía nos queda mucho por avanzar. Pero con respecto a en sí mismo como el ser humano, yo creo que ha cambiado poco. O sea, no somos ni blanco ni negro, somos un montón de grises que hay ahí en medio con muchos matices, con muchos tonos distintos. Y a lo mejor pues no somos ni tan buenos ni tan malos, simplemente somos como a mí me gusta ver a los personajes, me gusta ponerlos en una circunstancia y me gusta ver cómo reaccionan, qué decisión toman. Ya el lector puede pensar si hubiera tomado esa misma decisión, si no lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho de otro modo, pero a mí me gusta ver lo que hacen ellos sin valorar si es bueno o malo.
Y esa es una de las claves también para entendernos como ser humano y nuestra relación también con el resto de personas, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos atribuimos una posición y atribuimos a otra persona otra posición, ¿no? Soy yo y los otros. Somos los buenos y los malos, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo mejor pues los otros están pensando lo mismo de nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, está bien no andar por la vida muy cuadriculado como muchos de estos personajes, como esta sociedad que muestra Fosca, en la cual pues todo el mundo está muy cuadriculado, muy se sabe lo que se espera que tiene que hacer con roles de género, con ese tipo de cosas y bueno, hay que ser un poco más flexible, ¿no? Y ver que a lo mejor otra persona puede pensar diferente a ti y no tiene por qué estar ni más acertado ni más equivocado que tú. Eso es. Además lo vemos también sobre todo, bueno, lo vemos con Gaby. Hay que decir que la novela está escrita en primera persona y además, bueno, que está bien trabajado, ¿no? Ese contraste entre la ternura y luego esa violencia, ¿no? En la novela hay mucha violencia, esa sociedad o esos años eran muy violentos. Yo recuerdo, pues no sé, ir al colegio y lo habitual era que te pegaran un par de guantazos el profesor. Y no me parece para nada, vamos, ni al uso, ni que tenía que ser ni entonces ni ahora, ¿no? Pero que sí es verdad que eran situaciones o un tiempo en el que la violencia estaba como mucho más permitida que ahora y está bien que no se permitan ese tipo de conductas, ese como cualquier otro, ¿no? Eso es. ¿Cómo fue ese proceso de escritura y cómo fue pasar para ti de ese lenguaje poético a este lenguaje narrativo? Pues ha sido difícil, sobre todo el seguir hacia adelante. Cuando escribes poemas, un poema lo puedes tener en la cabeza, lo puedes andar corrigiendo, cambiando una palabra, cambiando otra, es un texto muy cortito y lo puedes tener mientras vas conduciendo, vas haciendo tus cosas del día, vas viendo qué modificaciones hacerle, ¿no? Sin embargo, una novela no la puedes tener en la cabeza, entonces tienes que seguir hacia adelante como una huida, que era lo que más me costaba, y luego ya volverá a corregir, a trabajar, a cambiar cosas, pero de momento tienes que estar, tienes que escribirlas, si no, es lo que me pasaba, yo no conseguía saltar la página, porque me ponía a escribir y corregía lo que había escrito y volvía a corregir y al final nunca avanzaba, ¿no? Porque no tenía el texto sobre el que tenía que trabajar. Así que, bueno, no ha sido fácil, pero ha sido muy divertido porque estaba muy cómoda en la poesía y también tenía la sensación de estar haciendo siempre lo mismo. Era como un espacio en el que yo me sentía muy cómoda y estaba muy acostumbrada. Y bueno, el cambio ha sido un reto y ha sido divertido y ha sido muy chulo el proceso. Qué bien. Se habla también que tiene una parte muy sensorial, ¿no? Que se siente, que uno se ambienta fácilmente y además, sobre todo, con esos elementos que decías anteriormente de esos vocablos y esas expresiones también un poco rurales, un poco más que ya vamos olvidando, ¿no? Sí, lo más sensorial yo creo que viene, fíjate, del mundo de la poesía. Porque a mí realmente lo que me gusta leer, yo he intentado escribir una novela que me hubiera gustado leer y lo que me gusta leer son los textos que te atañen, no tanto en lo intelectual, pero sí en lo emotivo y en lo sensorial, ¿no? Y ese reproducir lo sensorial de una determinada situación, el tacto, el olfato, la aspereza, que no tienen por qué ser sensaciones agradables o desagradables, simplemente son sensaciones. Yo creo que me ha venido de la poesía y lo han puesto lo han puesto en valor y bueno, pues ha sido una cosa muy chula. Fíjate que yo intentaba como que no se me notara mucho, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo decía, ay, me estoy poniendo muy poética e intentaba recortarme. Al final ya dije, bueno, pues mira, si es poético, ¿qué vamos a hacerle, no? Cuando escribía poemas o cuando escribo poemas me dicen que son muy narrativos. Yo, bueno, pues cuando escribo narrativa pues, le dejamos que tenga su poesía también.
no tiene, digamos, un final contundente, sino que bueno, que queda ahí quizás un poco abierto. No sé si alguien te ha preguntado si habría una segunda parte de Fosca o no. Pues me lo han preguntado un montón y no lo había pensado, no se me había ocurrido, pero ya casi que me lo planteo porque ya es, me tienes que escribir una segunda parte, digo, pero no tiene un final tan contundente porque la historia ocurre en 2-3 días de unos días de estos de agosto con un calorazo de Fosca, exacto, un calorazo intensísimo. Y son 2 o 3 días. Entonces, a mí me gustaba la sensación de que aunque el libro no lo cuenta, la vida empezó mucho antes, ocurrieron esos 2 o 3 días que fueron significativos para según qué personaje del libro, y luego la vida continuó, la vida siguió su paso, ¿no? Me gustaba esa sensación, ¿no? De que en medio han ocurrido cosas que pueden ser irreparables o no, pero que la vida era algo que contenía esta historia, ¿no? Así que me gustaba esa sensación. Yo creo que por eso me preguntan mucho lo de la segunda parte y ya me lo estoy pensando. Sí, porque mira, yo personalmente, a mí me gusta mucho la novela negra y yo ya me imaginaba ya la segunda parte casi con los detalles. Qué bueno, pues luego me la dice y vamos a media. Luego yo ando dándole vueltas. Cuando me lo dice la gente digo, pero no sé cómo. Bueno, Inma, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. Muchas gracias por haberme invitado y por esta entrevista.